Una de las cuestiones que nos interesa para poder producir un relato es preguntarnos qué hace que un hecho o una serie de acciones sean narrables. Para ello vamos a recurrir a dos conceptos que nos aporta David Herman, que pertenece a la narratología posclásica, en donde además de tener en cuenta los elementos narrativos, los componentes de una narración, también la narratología posclásica busca prestar atención a los efectos que esta composición o esta selección de determinados componentes narrativos genera en los lectores. A partir, de estos presupuestos básicos, David Herman postula dos conceptos que son el de contabilidad y el de narratividad. En inglés serían tellability y narrativity. En el caso del primer concepto, el de contabilidad, tiene que ver con una propiedad en virtud de la cual un texto es más o menos interpretado como un relato. Por ejemplo, un asalto es narrable porque la cultura ya lo ha articulado previamente como relato. Es decir, que hay una red simbólica que permite interpretar una serie de acciones como un relato y juzgarlas. Pero la cuestión es que un hecho sea narrable no garantiza que el relato sea interesante o que promueva la atención del lector o del auditorio en caso de que fuera una narración oral. Y es aquí donde aparece el concepto de narratividad, que tiene que ver con la elección de una imagen o una perspectiva singular sobre un tema conocido, sobre un relato que socialmente ya está configurado como relato, pero que recibe una nueva mirada. Entonces promueve una nueva visión sobre esos hechos. Es decir, que la narratividad tiene que ver con un proceso de configuración determinada de esos hechos, para que esa serie de acontecimientos, esa sucesión de hechos, se constituya en una totalidad, y se trata también de una selección de recursos narrativos en los que ese relato va a generar un sentido y va a promover la participación en el lector. Por ejemplo, elegir determinada temporalidad para contar los hechos o elegir determinado punto de vista para lograr que el lector comparta la intensidad del momento que está viviendo el protagonista, por ejemplo, podrían ser algunos elementos que colaboran para que un texto se vuelva más narrativo. Es decir, entonces que estos serían como parámetros de baja y alta narratividad. Pero volvamos al primer concepto. El concepto de contabilidad está asociado a lo que los psicolingüistas mencionan como los scripts o modelos mentales, que sería como una serie de repertorios experienciales que la mente modela, que son vastos, pero no son infinitos, y que existen dos tipos de estos repertorios experienciales. Es decir, es un conjunto de conocimientos que se ha ido almacenando en la memoria y que nos sirven como guía para interpretar el mundo. Existen dos tipos de estos repertorios experienciales: los dinámicos, que son aquellos que nos permiten interpretar y además generar expectativas con respecto a una serie de hechos de los cuales ya tenemos experiencia y sabemos qué esperar y sabemos cómo se configura esa serie de hechos dinámicos. Por ejemplo, una fiesta de cumpleaños, ya sabemos más o menos qué características tienen las acciones que se van a realizar en ese evento. Y luego están los repertorios experienciales estáticos, que son los que nos permiten distinguir los elementos del mundo. Por ejemplo,
poder identificar determinado elemento como una silla, otro y diferenciarlo, por ejemplo, de una mesa. Ese almacenaje de información que nos guía en la interpretación del mundo y que se va guardando como una información prototípica es la que está asociada al primer concepto que hemos desarrollado, que es el de contabilidad, porque son relatos que se acomodan a esos modelos experienciales, a ese conocimiento estereotipado que reduce el procesamiento mental para percibir y para inferir determinadas informaciones. Claramente la creatividad, la escritura creativa no tiene que ver justamente con esto, sino al contrario, con una ruptura, con una búsqueda de horizontes ligeramente diferentes a estos scripts o modelos culturales o modelos experienciales compartidos por toda una cultura. Busca romper, entonces juega con esa canonicidad y esa ruptura. Y eso nos permite entonces, como decíamos hace un rato, poder distinguir y fijar algunos criterios de relatos que tengan baja narratividad y relatos que tengan alta narratividad. Los relatos que tienen baja narratividad lo que hacen es reproducir una experiencia ya representada culturalmente. Entonces no va a generar en el lector o en el auditorio ningún esfuerzo inferencial, porque además, y tampoco ninguna sorpresa ni ninguna experiencia de lectura o de interpretación que le sorprenda, porque trabaja con una cierta secuencia de hechos que solamente reproducen lo que ya se conoce culturalmente. Los relatos de alta narratividad, en cambio, lo que buscan es redescribir o refigurar la experiencia. Y para eso le va a imprimir un significado emocional. El narrador, por ejemplo, que otra narratóloga, que es Mónica Fludernik, le llama experiencialidad. Y también se va a presentar en un relato de alta narratividad la experiencia narrada como una vivencia singular. Pensemos en el cuento Muero contento, en donde el relato historiográfico de la batalla de San Lorenzo y de la muerte de Cabral, del sargento Cabral, está contado en este cuento desde la experiencia singular del sujeto que va a morir y cuyo relato no pudimos conocer. Es un relato sumamente subjetivo, cargado de una vivencia muy personal de alguien que está en medio de una batalla y que está a punto de morir. Quiero compartirles entonces una cita de David Herman que hace mención a esta característica de los relatos de alta narratividad. Más que concentrarse en situaciones generales abstractas, las narraciones recogen lo que les ocurre a personas concretas y cómo es para ellos la experiencia de esos sucesos, en circunstancias particulares y con consecuencias específicas. En otras palabras, la narrativa es una estrategia básica del ser humano para enfrentarse al tiempo, a los procesos y al cambio, una estrategia que contrasta, si bien en ningún caso es inferior, con los métodos de explicación científicos que caracterizan fenómenos como instancias particulares de leyes generales. La ciencia explica los procesos atmosféricos que deben tener lugar para que una precipitación tome la forma de nieve en lugar de lluvia. Pero es necesaria una narración para expresar cómo es caminar por el camino de un parque
sobre nieve recién caída, mientras la tarde deja paso al anochecer a finales de otoño de 2007. Bien, a partir entonces de esta cita podemos encontrar varios elementos que tienen que ver con el grado de narratividad de un relato y la diferencia, por ejemplo, con la narración que busca ser más científica, que busca dar cuenta de leyes generales que se repiten, por ejemplo, en las ciencias naturales, pero también podríamos pensar en el discurso histórico, que busca tal vez una mirada, por lo menos en la historiografía tradicional y oficial, que es desde donde conocemos el relato de la batalla de San Lorenzo, para seguir con el ejemplo del cuento Muero contento, una mirada externa, una perspectiva en grado cero, podríamos decir. Entonces, ¿cuáles serían los criterios de narratividad? En primer lugar, y esto lo vamos a retomar también con otros aportes que les voy a subir de distintos autores en relación a las características del cuento puntualmente, tiene que haber una relación significativa entre todos los elementos que conforman el relato. Es decir, no tiene que quedar ningún engranaje suelto, no debe haber ningún elemento que no sea funcional a la trama y al sentido. Todos los elementos deben jugar un papel dentro del relato. Otro criterio que hace que un relato sea de alta narratividad es que se trabaje con personajes concretos, en situaciones concretas, desde la experiencialidad, desde la vivencia singular, y reproduzcan una experiencia de manera vívida. Se representen las acciones de modo que el lector experimente sentimientos y situaciones concretas. Y en este sentido aparece un concepto que es interesante, que es el The Event Story o historia-evento, que tiene que ver con que la historia tenga una transformación imprevista o dé un giro sorpresivo, lo que ya Aristóteles planteaba como la peripecia en su poética, porque son aquellos elementos que van a captar, van a enganchar, involucrar, ya sea emocional o intelectualmente, a los lectores. Creo que es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica